la ansiedad? ¿Me lo han llegado a preguntar tantas veces? ¿Te lo has preguntado tú mismo? El día de hoy, en este video, voy a explicarte qué es la ansiedad. Y bueno, amigos, ustedes saben que uno de los temas así favoritos que tengo justamente para tratar en el canal es acerca de la ansiedad. Y bueno, ¿cuál es una de las razones? Porque honestamente en mi práctica como psiquiatra me ha pasado que es de lo más frecuente. Las personas llegan a acudir muchísimas veces con miedo por ansiedad. Y a veces la ansiedad nos puede confundir, nos puede hacer pensar un montón de cosas y llegar a cambiarnos la vida por completo. Así es que el día de hoy voy a explicarles a qué es a lo que nos referimos con ansiedad, porque resulta que así como que decimos que es muy confusa, a veces también hay muchas cosas que no son propiamente ansiedad y pensamos que lo son. Entonces, primer lugar, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, es una emoción normal. Sé que se los he dicho hasta el cansancio, pero hay que repetirlo, porque de verdad que uno dice, bueno, pero ¿por qué me siento preocupado, angustiado, miedoso, desesperado? ¿Qué será? Bueno, es que es algo propio del ser humano. Los seres humanos no podemos vivir sin la ansiedad. Es como decir que queremos vivir sin tener en algún momento tristeza, sin tener en algún momento alegría, sin tener en algún momento enojo. Es decir, todos los seres humanos en algún momento de la vida tenemos que sentirnos ansiosos. ¿Esto por qué? O sea, ¿qué pasa, no? O sea, la ansiedad, ¿con qué podríamos relacionarla con una emoción? Bueno, fíjense, la ansiedad tiene una función y esa función principalmente se va a relacionar con tres cosas. Las situaciones de defensa, de escape y de preocupación. Y ustedes dirán, ¿defensa? Entonces, ¿la ansiedad me puede servir para algo, para defenderme? Por supuesto que sí, ¿no? El estar ansiosos nos puede ayudar que nos escapemos del peligro, ¿no? Yo les decía hace mucho, ¿no? O sea, como si tuviéramos un tigre enfrente, un león, estuviéramos en un terremoto, en un incendio, en algo que fuera muy grave. Gracias a la ansiedad podemos percibir la sensación de peligro y escapar. Justamente lo que nos lleva a la segunda parte. Vamos a ver que de alguna manera la ansiedad siempre va a relacionarse con la sensación de fuga, ¿no? Uno diría, no, pues yo soy muy valiente. Pero, ¿qué pasa? A veces la ansiedad puede paralizarnos, pero la mayoría de las veces puede darnos una sensación como de querer salir corriendo, literalmente. Y eso tiene que ver por el peligro. Imagínense, si tenemos algo grave, ¿qué querríamos hacer? Huir, ¿no? O sea, no nos vamos a querer quedar ahí a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo lo enfrento. Regularmente es corre y después lo pensamos, ¿no? Bueno, por supuesto, todo esto lleva a la preocupación. Y la preocupación de alguna forma también nos habla de la anticipación ante el futuro. Hay muchas personas que me dicen, es que yo futureo demasiado, ¿no? O sea, las cosas ni siquiera han pasado, ni siquiera se ha presentado el problema, pero yo estoy pensando constantemente en eso. Bueno, esa preocupación, fíjense, muchas veces nos puede ayudar a planificar, a mejorar, a prevenir situaciones catastróficas y entonces resulta que la precaución también tiene que ver con la defensa. ¿A qué me refiero con estas tres cosas, no? O sea, yo les hablo, bueno, de precaución, de defensa, de escape y eso tiene que ver con la ansiedad. Entonces la ansiedad no es tan mala. La ansiedad es un mecanismo que nos puede ayudar a sentirnos mejor, de alguna manera nos puede ayudar a protegernos. Si no es tan mala, ¿por qué se convierte en un problema? Bueno, definitivamente la ansiedad, cuando ya no es una emoción normal, cuando ya nos está sobrepasando, es justamente cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. Y eso tiene que ver con las situaciones en que aunque no tengamos un peligro inminente, aunque no tengamos una verdadera preocupación o que la tengamos, lo hacemos o lo vivimos de una manera muy exagerada, muy aumentada, o que tenemos o sentimos que tenemos que salir corriendo aunque un peligro no esté presente. Y ahí es donde se convierte en un trastorno. ¿Es un trastorno raro? ¿Qué creen que no? Es un trastorno súper común. Alrededor del 20% de la población mundial, es decir, no importa que seamos asiáticos, europeos, latinos, donde quiera que estemos, podemos llegar a presentar ansiedad en una diferente proporción, a lo mejor por circunstancias distintas o a lo mejor vivirlo de una manera diferente o resolverlo de una manera diferente, pero al final de cuentas cualquiera podemos tener un trastorno de ansiedad. Ahora, ¿cuál es una característica específica de la ansiedad, no? O sea, la ansiedad, ¿qué creen? Nos da miedo. Y es algo propio de la ansiedad, ¿no? O sea, uno diría, no, pues yo estoy ansioso, pero no tengo miedo.
No, o sea, regularmente el empezar a tener síntomas de ansiedad propiamente hacen que nosotros tengamos miedo, porque el miedo es algo que es inherente a la ansiedad, ¿no? Entonces, parte de un trastorno de ansiedad a veces es tener un miedo exagerado. Y eso no tiene que ver con ser fuerte o ser valiente o ser débil. Simplemente que la ansiedad nos lleva al miedo. Muchas veces al miedo a lo desconocido. Por ejemplo, situaciones que no podemos controlar. La muerte, cambios trascendentales, pérdidas significativas que hacen un quiebre en nuestro estilo de vida, en la forma en la que conocemos este mundo y puede hacer que de un momento a otro nos sintamos ansiosos. Ahora, siempre hay que pensar en las dos partes, ¿no? Yo muchas veces les he hablado de la parte, por ejemplo, del psicoanálisis, de la psicoterapia, porque pueden ser una buena opción como un autoconocimiento para poder enfrentar la ansiedad. Pero, ¿qué sucede? Bueno, también en la parte neurobiológica estamos teniendo cambios en nuestro cerebro que hacen que nosotros podamos tener ansiedad. Lo hemos platicado muchas veces, precisamente la amígdala, todo el sistema límbico que está relacionado con este sistema de escape, con este sistema de sensación de miedo constante, definitivamente se altera o tiene algunas alteraciones cuando tenemos ansiedad. Por otro lado, también podemos ver que hay diferentes respuestas. Por ejemplo, regularmente vamos a tener un pico de noradrenalina. Y ustedes seguramente han escuchado de la adrenalina. ¿Quién no ha escuchado hablar de la adrenalina, de la noradrenalina? Y tiene que ver precisamente con reacciones como de escape nuevamente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, nuestro corazón tiene que latir mucho más fuerte para poder salir corriendo, ¿no? Nuestras arterias, nuestros músculos, todo tiene que contraerse de alguna manera para poder tener más fuerza y poder defendernos. Ahora, eso estaría padre. El problema es que cuando no tenemos un problema o cuando no hay una situación de peligro y tenemos esas sensaciones, obviamente provoca que nosotros en ese momento tengamos muchos síntomas físicos relacionados con la ansiedad. De hecho, aquí te voy a dejar un video que tengo acerca de los síntomas físicos de la ansiedad que probablemente te va a ayudar para poder reconocer si tú tienes alguno de estos y que lo que estás presentando es ansiedad. Por otro lado, tenemos que recordar los pensamientos. Regularmente todo lo que pensamos está relacionado con otro neurotransmisor que es la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos ansiosos podemos llegar a tener muchos pensamientos repetitivos. ¿Por qué? Porque hay desregulaciones en la dopamina. Es algo súper común. Pensamientos catastróficos, pensamientos repetitivos que decimos no podemos entender. Y además de esto, un descontrol en nuestras emociones que puede estar muy relacionado con alteraciones en la serotonina. Entonces, si nos damos cuenta, se van conjugando una serie de cosas neurobiológicas que hacen que nosotros podamos sentirnos o que podamos presentar un trastorno de ansiedad. También aquí te voy a dejar un video que tengo acerca de los pensamientos repetitivos que se presentan muchísimo en la ansiedad, porque de verdad que es algo que me preguntan con mucha frecuencia cuando tenemos pensamientos repetitivos que regularmente son catastróficos, inadecuados, que no nos gustan, nos causan mucha molestia, podemos llegar a sentirnos muy mal, podemos sufrir mucho. Entonces es importante entender que es un síntoma de la ansiedad y que la forma en la que se van a quitar, curiosamente, es cuando la ansiedad va disminuyendo. Entonces, ¿yo qué te diría? ¿Cómo te daría esa principal recomendación? Si tú tienes ansiedad, estás teniendo pensamientos catastróficos, negativos, si estás teniendo muchos síntomas físicos que te hacen pensar que a lo mejor tienes un infarto, que a lo mejor tienes una enfermedad súper grave y que no va a tener una solución, bueno, y ya te revisó un médico, por supuesto, ya te dijo, ¿sabes qué? Que esos son tus nervios, que no va por ahí la cosa, yo te diría, piensa que la ansiedad o el trastorno de ansiedad es algo que existe, es algo que es muy común y lo más importante, que a pesar de todos esos pensamientos o todo ese temor y miedo que te despierte, recuerda que ese miedo es justamente parte del trastorno de ansiedad y eso no significa que sea algo grave, que sea algo que pueda llevarte a la muerte, al contrario, es algo que puede mejorar, es algo que no te va a llevar a algo tan grave, que se siente muy feo, pero que no causa la muerte a las personas y que por supuesto en algún momento disminuye. A veces se cronifica, se repite, pero lo más importante es que también existen tratamientos y que a veces hasta una simple escucha o cosas sencillas pueden ayudarnos a que la ansiedad disminuya. Pues bueno amigos, espero que este video les haya ayudado, que puedan aclarar algunos conceptos justamente sobre lo que son los trastornos de ansiedad. Ya saben que a mí aquí en el canal me gusta hablar justamente de lo que ustedes quieren saber, así es que déjenme todos sus comentarios, qué sugerencias tienen para próximos videos y ya saben, nos vemos en el próximo.